Palabra de oración. Yo quiero agradecer vuestro compromiso económico para hacer posible pues, el desarrollo de la misión de la Iglesia y gracias por estar comprometidos y apoyar económicamente también a la Iglesia fielmente y esta es una manera también de decir que el Señor es el Señor de todas las cosas que tenemos, ¿no? Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos bendices, nos provees de todas las cosas, Señor, y gracias porque es un privilegio poder participar en el proyecto más extraordinario que existe en el planeta, que es extender tu reino, predicar el Evangelio, llegar, Señor, al mundo con la salvación, con el mensaje de tu palabra. Y gracias, Señor, que podemos hacerlo también a través de nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por la generosidad de tu pueblo, por su compromiso con la Iglesia. Señor, y pedimos que tú sigas enseñándonos y hablándonos en este sentido para seguir creciendo en generosidad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con nuestra serie, El día que nació la Iglesia, centrada en el libro de los Hechos. Hoy vamos a tener, creo que un mensaje muy práctico, muy práctico. Yo estaba queriendo llegar aquí porque hoy vamos a ver un mensaje con doble enfoque. Vamos a ver un enfoque sumamente práctico y útil y luego vamos a ver un enfoque de contenido de cómo era la primera predicación que predicó la Iglesia después de la venida del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Así que lo que yo voy a preguntarte es cómo se te da a ti el hablar en público. Tarde o temprano te tienes que expresar, tarde o temprano, ya sea en la universidad, en el instituto, tendrás que presentar un trabajo. A lo mejor los compañeros te nombran ¿cómo se llama esto? El representante del grupo, ¿no? Como el decano, el decanillo. Nosotros en el seminario teníamos un decanillo que era el que representaba a todos los estudiantes ante la facultad. Y claro, esa persona tiene que hablar por el grupo. Tienes que hacer una defensa de la tesis, ¿de acuerdo? O alguna persona te pregunta, cosa que no es muy habitual, pero puede que te pregunten, oye, ¿tú por qué eres cristiano? ¿O tú en qué crees, no? Y claro, y entonces ahora tú tienes que responder y ¿cómo respondes? ¿Qué es lo que dices? ¿No? Yo me acuerdo la primera vez que hablé en público, bueno, mi corazón palpitaba, bueno, lo hice porque alguien me empujó. O sea, muchas veces uno habla en público porque alguien te empuja y dice, bueno, ahora aquí fulanito va a tener que 5 minutos para compartir esto, porque si no, para mucha gente el hablar en público, bueno, no es fácil, le cuesta, ¿no? De hecho, mira, el mismo Moisés, cuando el Señor le llama, dice, Señor, que no puedo. Parece ser que Moisés tenía un defecto en el habla y Dios tiene que ponerle al lado a alguien que hable por él, ¿no? Pero al final podemos ver lo que Dios hace a través de personas que se rinden, ¿no? Y Pedro es un ejemplo también. Hoy vamos a ver la predicación de Pedro. Pedro era un hombre sin educación, era un hombre sencillo, un trabajador, pero cuando uno analiza la predicación que él tuvo después de la venida del Espíritu Santo, pues vemos que, uy, madre mía, ¿no? Y podemos aprender mucho de este mensaje con ese doble enfoque de cómo puedo yo comunicar las ideas que tengo, cómo puedo presentar yo un trabajo, cómo puedo yo en la empresa, si tengo que presentar un proyecto, cómo hacer eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver dos enfoques de este pasaje que vamos a leer ahora. Estábamos hablando ya de cómo el Espíritu Santo viene a dar poder. Y, entre otras cosas, es un poder para comunicar el Evangelio. O sea, si lo pensamos bien, todas las cosas que hacemos las podemos hacer en el poder del Espíritu Santo, como hizo Jesús a lo largo de toda su vida. Todo lo que hizo, lo hizo en y por el poder del Espíritu Santo. No hay nada que tú puedas decir, no, es que eso no puedo, es que yo no puedo, es que yo no... Puedes hacerlo en el poder del Espíritu Santo. No olvidemos que eso es una realidad que tenemos que recordar con mucha frecuencia, también a la hora de la comunicación. Pero mira, también veíamos que lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a alguna persona o a un grupo es empujarles para hablar. Decíamos las maravillas de Dios. Tan pronto como viene el Espíritu Santo empiezan a hablar todos acerca de lo que había pasado en sus vidas, a hablar del Señor, de las maravillas de Dios. Y también mueve a Pedro a levantarse, como vamos a ver hoy, y a dirigir el primer mensaje que Pedro da. Luego daría algunos más, pero el primer mensaje que Pedro da. Y con esto se demuestra que la manera y la forma que el Espíritu Santo va a usar para la extensión del Evangelio, para cumplir la misión de la Iglesia, es a través de la predicación de la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo mueve a Pedro no a hacer una facultad de teología, no a hacer un retiro de matrimonio, sino que mueve a Pedro a la predicación. Por eso
La comunicación verbal del mensaje del Evangelio es fundamental. Es la manera, dice Pablo, que Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, ese es el medio. Dios podía habernos dado un CD y ponerlo en el ordenador, poder haber hecho un vídeo, y ¿me entendéis lo que quiero decir? O haber abierto una página web. No, es la comunicación, la palabra, ¿no? Transmitida a la gente, la que tiene, y es el método que Dios escoge. Por eso lo primero que hace el Espíritu Santo es mover a la gente a hablar y también a Pedro a predicar, ¿vale? Entonces vamos a ver ese pasaje donde eso ocurre. Dice en capítulo 2, versículo 14 al 37, vemos ese mensaje primero de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque habían acusado a los cristianos de haber bebido, porque estaban hablando en diferentes idiomas, ahí a la gente que estaba escuchando. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y predicarán. ¿De acuerdo? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, Jesús ha hecho esto y vosotros lo habéis visto, y Dios estaba haciendo eso a través de Jesús para que vosotros lo veáis, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro con nosotros está hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo. O sea, David anticipó, no hablaba de él, sino que hablaba de la resurrección de Jesús, puesto que David, dice Pedro, está muerto y sabemos dónde está enterrado. Estaba hablando no de él, estaba hablando de Jesús. Y viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, ¿veis? Todo el mundo lo ha visto. Somos testigos. Así que, saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, había allí como 3.000 y pico personas escuchando ese mensaje de Pedro, que está intentando explicar qué es realmente lo que ha pasado. Dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mira, esto es una maravilla. Esto es fantástico lo que vemos en Pedro, cómo Pedro es capaz de comunicar esto. Cuando él cuando hablaba, ¿entendéis? Se hacía un lío, y era una persona muy impulsiva, le costaba trabajo probablemente elaborar un discurso, pero aquí vemos un hombre que se levanta con mucha valentía, un hombre diferente, ¿de acuerdo? Después de haber pasado tiempo con Jesús y después de que el Espíritu Santo le capacita para hablar, cosa que él no puede hacer por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues hace este mensaje del que vamos a aprender algunas cosas. En primer lugar, recordar que decía el otro día que hay 3 poderes de la Iglesia. Ya este es el tercer poder.
Primero decíamos que lo primero que hacen cuando vuelven a Jerusalén es orar. Ese es el poder de la Iglesia, uno de los poderes de la Iglesia. Tenemos esa arma, esa herramienta, ese poder de la oración, que lo ponen en práctica. Pero tenemos también el poder del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús prometió: recibiréis poder. Y en tercer lugar, el tercer poder de la Iglesia, ¿de acuerdo?, es la predicación de la palabra de Dios. Cuando tú oras, cuando tú eres consciente que el Espíritu Santo está en tu vida y cuando tú predicas la palabra de Dios, el Evangelio, estás utilizando los tres poderes de la Iglesia. Eso va a salir en el examen. ¿Cuáles son los tres poderes de la Iglesia? Bien, entonces, lo primero que hace, como decíamos, el Espíritu Santo cuando viene es llevarles a dar testimonio. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no podemos dejar de comentar a la gente, de decirle a la gente. Por eso cuando uno recibe al Señor, lo primero que hace está lleno de alegría y compartir el Evangelio. Luego eso va viniéndose abajo, porque es el fruto del Espíritu cuando viene a nosotros, hablar de Jesús, que esa es su función, ¿de acuerdo? Pero eso hacen ellos. Pero también, en este caso, mueve a Pedro, el Espíritu Santo, a levantarse y predicar el Evangelio a una gran multitud. Esto, ahí hay una diferencia, ¿no? La gente estaban allí, los 120, y contaban las maravillas de Dios a los 3.000 que estaban allí, como mínimo, pero Pedro se levanta y se dirige a ese auditorio. ¿Te imaginas lo que es hablar a 3.000 personas? Ahí con todos los ojos mirándote y con las mascarillas. Pues eso hace Pedro, o sea, se levanta y es la primera predicación, podríamos decir, en el poder del Espíritu Santo. Es la primera predicación que vemos en el libro de los Hechos, en el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos recoge 19 predicaciones, lo cual quiere decir que el contenido del libro, el 25% del contenido del libro de los Hechos son predicaciones de Pedro y de Pablo. Y por eso ahí podemos aprender acerca de la homilética. La homilética es el arte de la comunicación del Evangelio. La hermenéutica es el arte de interpretar la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a ver un ejercicio de hermenéutica y de homilética, de cómo podemos comunicar el Evangelio, la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solamente inspira a los que escriben la Biblia para escribir la palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios, ilumina también a aquellos que leen la Biblia y él es un ministerio que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Porque has leído la Biblia tantas veces y te aburre y de pronto lees la Biblia y te toca. Es el Espíritu Santo iluminándote para que entiendas cosas que antes no entendías. También el Espíritu Santo está ahí para convencernos. Dice que convencerá al mundo. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función, es una cosa muy secreta que Él hace dentro de nuestros corazones para convencernos que Jesús es el Señor y que tenemos que escucharle. Una obra de convicción de que lo que dice el Señor es verdad, ¿de acuerdo? También nos lleva a creer en la palabra de Dios. Y también, como vemos aquí, el Espíritu Santo nos mueve, nos levanta de la silla, como levantó a Pedro, para que prediquemos la palabra de Dios. Así que en todo proceso de predicación, ¿de acuerdo?, está el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición. Está ahí con nosotros, ¿de acuerdo? Así que ese es el medio que va a usar el Espíritu Santo en la vida de las personas, que es la predicación, que lleva a la gente a una respuesta. Y de esta manera, cuando predicamos, estamos cumpliendo la misión en el mundo. Por lo tanto, un buen síntoma de que el Espíritu Santo está controlando nuestra vida es que leemos la Biblia, es que obedecemos la Biblia y es que predicamos la Biblia. ¿Me entendéis? Porque el Espíritu Santo quiere convencernos, quiere enseñarnos, quiere iluminarnos. Si la Biblia nos aburre, quizás necesitemos confesar nuestros pecados, decir, Señor, lléname de nuevo con tu Espíritu, porque cuando yo, en mis mejores momentos como cristiano, no necesitaba que nadie me empujara a leer la Biblia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Una de las evidencias de que somos llenos del Espíritu Santo es que hablamos entre nosotros, como dice Pablo, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No os embriagáis con vino, sed llenos del Espíritu. Y una de las maneras en que somos llenos del Espíritu es que la Biblia está ahí. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que solamente hablemos de la Biblia continuamente. Debemos de hablar de otras cosas, pero debemos de hablar de las maravillas de Dios, ¿de acuerdo?, en nuestra vida. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, como decía, la predicación de Pedro, en primer lugar, como un modelo de comunicación, y también, en segundo lugar, vamos a ver la predicación de Pedro por el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo tendría que ser un mensaje en el poder del Espíritu Santo? No hay duda de que el mensaje de Pedro era en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo acababa de llegar y como resultado de este mensaje poderoso, ¿cuánta gente
se convirtió? ¿Cuánta gente respondió? 3.000 personas. Al final, hay 3.000 personas que se bautizan. Ya lo veremos eso la semana que viene. Pero ese es un mensaje de poner. ¿Cómo debería ser en una exposición bíblica? Un mensaje para que sea en el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a ver este mensaje como un modelo de predicación, de comunicación. La verdad es que mucha gente se inspira en la enseñanza de Jesús, gente que no es cristiana, se inspira en la enseñanza de Jesús para sacar principios de pedagogía. Mucha gente se inspira en la Biblia para sacar principios de liderazgo. Mucha gente se inspira en la Biblia o va a la Biblia para sacar principios de comunicación. Y aquí vemos cuáles son los elementos a tener en cuenta cuando vamos a comunicar algo. O sea, cuando tú vas a defender la tesis, porque no se trata de predicar la Biblia solamente, ¿me entendéis? Siempre que vayamos a comunicar algo, puede ser en el trabajo, ¿de acuerdo? Puede ser en la comunidad de vecinos. Ahora me voy a levantar y voy a dirigir unas palabras al auditorio, pero bueno, no me quiero aturrullar, no quiero, ¿me entendés? A ver, ¿cómo organizo yo mi...? Mira, la comunicación requiere reflexión primero. O sea, como tú salgas y digas lo que se te venga, lo que se te ocurra, va a ser un desastre. ¿Verdad? Va a ser un desastre. Porque si te quedas en blanco, ¿qué haces? Pues no se te ocurre nada. ¿De acuerdo? Puedes decir buenas tardes y te sientas y ya está. Todo proceso de comunicación tiene que ser reflexionado previamente. O sea, tú tienes que pensar qué vas a decir, cómo lo vas a decir, cómo lo vas a presentar. ¿Entendéis? Lo que quiero decir. Entonces vamos a ver ese elemento que creo que puede ayudarnos. Yo estaba pensando en todos. O sea, todos tenemos tarde o temprano que hablar y presentar algo, y ya sea el Evangelio u otra cosa, un proyecto, lo que sea. Y yo quiero deciros que esta predicación de Pedro es un modelo de comunicación genial. En primer lugar, ¿por qué? Porque vemos al autor. El autor es un hombre valiente y seguro. O sea, vemos a un Pedro ya completamente distinto a como lo fue antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él, y antes también de que podríamos decir, después de pasar ese tiempo que había pasado con el Señor. Era un hombre completamente diferente. Bien, el autor, ¿quién es la persona que va a dirigir esa palabra? Pues eres tú. En este caso, te han pedido que tú presentes en la empresa. En este caso, tú tienes que defender la tesis, ¿de acuerdo? Tú tienes una entrevista de trabajo y seguro que vas a decir una serie de cosas, pero bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De acuerdo? El autor vemos que es Pedro. Ahora, como he dicho, seguro y valiente. La ocasión es muy importante. O sea, todo proceso de comunicación responde a una ocasión. O sea, se trata de defender la tesis, se trata de una entrevista de trabajo, se trata de un mensaje, se trata de dar la bienvenida en la iglesia, se trata de enseñar a los niños, a los adolescentes. Aquí la ocasión es pues que hay una acusación de borrachera. Ante ese suceso, pues mucha gente de los que están allí están bebidos. Y lo que hace Pedro es responder a una realidad que se plantea. O sea, si hay una realidad, está en la comunidad de vecinos y tenéis que resolver el asunto de la escalera, por ejemplo, y vas a dar un discurso, la preocupación de los vecinos es la escalera. No hables ahora de un proyecto, ¿me entendéis? O sea, hay una ocasión. Toda comunicación tiene una ocasión, un momento en el que se está y del que tú vas a partir para traer, podríamos decir, una respuesta a esa situación. ¿De acuerdo? Entonces aquí la ocasión es que hay una acusación de borrachera. ¿De acuerdo? Hay un propósito también que tiene Pedro. ¿Cuál es? Demostrar que no era así. Demostrar que ellos tienen unas ideas equivocadas, que no están pensando correctamente, que se trata del cumplimiento de una profecía, que el Espíritu Santo está viniendo como Dios había dicho. Por lo tanto, hay un propósito. Cuando yo voy a decir algo, ¿cuál es el propósito que tengo? No lo que se me vaya ocurriendo, sino yo hoy quiero transmitir esto. Este es mi propósito. Porque hay una necesidad, la gente tiene preguntas sobre esto, o se ha planteado un problema, ¿no? Toda predicación, todo proceso de comunicación tiene un propósito. Si tú vas a defender la tesis, cíñete a una defensa de la tesis. No te vayas por las ramas, no te vayas a otras cuestiones, ¿de acuerdo? Toda predicación tiene un propósito, y Pedro lo tenía. Y luego también hay que tener en cuenta el auditorio. En comunicación se habla del emisor, del receptor.
O sea, el que emite el mensaje, el que lo recibe y luego del ruido que hay por medio. O sea, hay una serie de elementos que distraen, todo este tipo de cosas, ¿no? El contenido también, que es el contenido que el emisor transmite al receptor, ¿de acuerdo? Entonces, Pedro tiene muy en cuenta también el auditorio. ¿Quiénes son las personas que están escuchando? Pues hay judíos, hay simpatizantes, hay críticos, hay burladores, gente que se está burlando de lo que está pasando. No es fácil dirigirse a un auditorio diverso. Pero sí que es importante definir a quién me estoy dirigiendo. No es lo mismo hablar a adolescentes que hablar a adultos. ¿Entendéis lo que? O sea, no vale el mismo enfoque para todo el mundo. O sea, no es lo mismo estar dirigiéndote a jóvenes o a matrimonios o a una predicación el domingo, ¿me entendéis? O presentar la reunión ese día, el que da la bienvenida, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta cuál es el propósito que tenemos y cuál es el auditorio que tengo. Y entonces tenemos que adaptar ese mensaje sabiendo bien cuáles son los que nos van a escuchar, qué necesidades tienen, qué tipo de gente tenemos delante. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez que tenemos eso en cuenta, eso es fundamental. ¿Me entendéis? A veces dices, bueno, quiero que vengas a predicar. Cuando te invitan, si te van a invitar, bueno, muy bien. Pero la pregunta que vendría después no es simplemente decir, bueno, pues muchas gracias, allí estaré. Bien, pero ¿a quién voy a dirigirme? ¿A jóvenes? Porque marca la diferencia. ¿O voy a dirigirme qué tipo de reunión es? ¿Es un retiro? ¿Es un culto dominical? ¿Es una reunión donde hay gente cristiana, hay gente no cristiana? ¿Me entendéis? Hay que tener en cuenta el auditorio. Y si yo voy a comunicar bien, tengo que enterarme de qué tipo de auditorio tengo yo ahí, para que pueda dar en el clavo y poder dirigirme concretamente a ese tipo de personas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Una vez que tenemos eso, como digo que es básico, vamos a entrar a lo que sería un esquema de comunicación. Toda comunicación tiene que tener una estructura. No puede ser eso de lo que se te ocurra. ¿De acuerdo? Tienes que pensar lo que vas a decir, cómo vas a empezar, a dónde quieres llevar a la gente con lo que vas a decir. ¿Me entendéis? Entonces, todo proceso de comunicación tiene una estructura, que podríamos decir que es la cabeza, el cuerpo y las extremidades. ¿Vale? Entonces, la cabeza sería la introducción. Toda comunicación tiene que partir de la realidad en la que la gente está. Esa gente estaba en que aquello era borrachera. Y tú tienes que cogerles a ellos, la comunicación es como un viaje, ¿no? Tienes que cogerles a ellos y lo que están pensando para llevarles a lo que tú quieres que ellos interpreten como correcto. No es una borrachera, es la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, en comunicación se llama esto la oración capturadora. Toda introducción tiene que partir de una frase que coja al auditorio, capte la atención de la gente para traerla contigo a donde tú quieres que estén. Mira, cuando la gente viene el domingo a la iglesia, cada uno viene pensando en una cosa. Nadie viene pensando en el mensaje del predicador en esa mañana. Nadie viene pensando, la predicación de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Viene hoy mi hijo, hoy que llego tarde, todo eso. Cada uno tiene su mente, si pudiéramos ahora mismo visualizar lo que está pasando por nuestra mente, ¿de acuerdo? Lo pusiéramos ahí, pues cada uno tiene la cabeza en su sitio. Si tú vas a comunicar bien, tienes que coger la mente de cada uno y traerla. Por eso dice Pedro, lo primero que dice, varones, hermanos, esto os sea notorio. ¿Y qué? Oíd. O sea, es una oración capturadora. Es una frase que llega a donde está la gente y como que la atrae hacia ti, ¿de acuerdo? Así que dentro de ese proceso de una introducción, un cuerpo y una conclusión, empezamos con esa oración que lo que pretende es captar la atención de la gente. Eso es lo que hacen los telediarios. Terremoto de 3,5 en La Palma. Ese es el titular. Y después viene, pues sí, precisamente ha habido un terremoto de una superficie y solo luego hay un desarrollo. Pero si tú entras explicando ya del principio, ¿de acuerdo? De David, de David que hablaba de Jesús y todo eso, la gente todavía está pensando en lo que va a comer hoy. ¿De acuerdo? Entonces la frase que capta la atención de la gente
y la lleva a lo que sería el contexto, ¿no? El contexto es como un paso de acercamiento a la gente a la verdad de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces el contexto es eso. Vosotros estáis diciendo que esto es borrachera como consecuencia de la borrachera, pero no, esto es obra del Espíritu Santo. Y además da un versículo bíblico que demostraba que eso es así. Bien, una vez que tú ya traes a la gente a eso, ahora lees el texto. O sea, si tú llegas, bueno, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia por Hechos capítulo 2, versículo 4, todavía la gente está pensando en lo que va a comer. Yo he empezado diciendo, ¿cómo se te da el hablar en público? Supone para ti, bueno, ya estáis conmigo, ¿eh? Pero si yo llego y digo, vamos a leer, vamos a empezar, o sea, si tú empiezas ya directo a datos, a estadística, no los tienes contigo al auditorio, ¿sabes? Tienes que decir, bueno, seguro que vosotros, si se trata de la empresa, bueno, seguro que vosotros estáis pensando que la empresa está fatal. Y todos dicen, ostras, pues sí. Pues no, no está fatal. Mirad, estos son los números, ¿me entendéis? Hay que traer a la gente de donde está para llevarla a donde queremos que esté. Una vez que lees el texto que vamos a predicar, que sería la verdad que tú quieres transmitir a tu amigo, a tu amiga, al jefe de la empresa, a la comunidad de vecinos, pues entonces vamos a definir de qué está hablando aquí Pedro. Que eso sería el tema. El tema de Pedro es, si lo leemos bien, que él va a demostrar que Jesús, al que ellos crucificaron, es quien Jesús decía que era. O sea, ese Jesús que vosotros crucificasteis, pues ese es el Señor. Ese es el tema del mensaje de Pedro. No puedes proponer 7 temas. Tienes que ver de qué está hablando ahí. Y después resumirlo con lo que se llama, en homilética, la idea central. La idea central es una frase que resume todo lo que vas a decir en el sermón, pero que eres capaz de resumirlo en una sola frase. Porque muchas veces hay gente que habla muy bien, que está 1 hora hablando y al final dice, bueno, hablo, pero no sé qué ha dicho. ¿De qué está hablando? ¿De la economía, de la situación, de la tesis? ¿Me entendéis? De su conversión. Ha estado diciendo muchas cosas, pero son, como decía un profesor, como perlas de un collar, pero sin un hilo de conexión. Son perlas bonitas, pero dispersas por ahí. Entonces, la idea central es una frase que resume lo que yo te quiero decir a ti, a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios. Y enunciarlo en una frase. En una frase. ¿De acuerdo? Entonces, aquí serían las evidencias que demuestran que Jesús de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, es el verdadero Mesías. ¿Estáis de acuerdo que cuando hemos leído el pasaje que eso es lo que está tratando de decir? Eso es. Luego utiliza una serie de argumentos. Entonces, la idea central resume en una frase, ¿de acuerdo?, todo el mensaje. Y ahora el resto del mensaje es ir definiendo cada parte. Entonces, si él está hablando de evidencias que demuestran que Jesús de Nazaret es el Mesías que ellos han crucificado, en el cuerpo del sermón, estos serán los puntos, cómo tú organizas las ideas y cómo tú vas a poner eso en orden para llevar a la gente donde quiera, pues entonces tú respondes a las evidencias. O sea, es muy importante que, decía un profesor, que no solamente hay que hacer una idea, podríamos decir, un titular, sino que haya una palabra clave en ese titular. Por eso muchas veces digo a la gente, vamos a ver, hemos leído un pasaje: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dime una palabra que resuma bien ese versículo. ¿Entendéis? Intenta buscar una palabra que resuma bien todo lo que está diciendo ahí. Y después desarrollalo en los puntos de ese mensaje, que pueden ser 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, más de 5 ya son muchos puntos, 1 no es suficiente, pero ¿veis? Entonces, la primera evidencia, y eso lo vemos en el mensaje, la primera evidencia de que demuestran que Jesús es el Mesías es su vida. Es su vida, cómo vivió. Dice que fue aprobado por Dios con milagros, señales y prodigios, que todos habéis visto. Por lo tanto, esa es la primera evidencia, su vida. La segunda evidencia es la muerte de Jesús. Él murió bajo, como dice ahí, previo determinio de Dios. La tercera evidencia es la resurrección de Jesús. Ha sido resucitado por Dios. ¿De acuerdo? Y la cuarta evidencia es que ha sido exaltado por Dios.
Y eso es lo que él está desarrollando a lo largo de todo el mensaje, de todo el sermón. Bien, y al final, todo mensaje tiene que terminar con una conclusión. Recordad, cabeza, tronco y extremidades. La cabeza, la introducción, el tronco, el desarrollo y las extremidades son la conclusión. O sea, si un sermón no concluye bien, no hay conclusión, está inacabado. La conclusión lo que hace es, bueno, hemos estado aquí 45 minutos, 50 minutos y hoy parece que voy a estar más. No quiero. Y decir, esto es lo que hemos visto. Esto es lo que hemos visto a lo largo de este tiempo que hemos estado juntos. En primer lugar, un resumen. Y el resumen que hace Pedro está en el capítulo 2, versículo 26. Dice, el Jesús que vosotros crucificasteis es el mismo que Dios ha hecho Señor y Cristo. La conclusión es un resumen breve de todo lo que has dicho. Pero después de eso viene una aplicación. No hay un mensaje sin aplicación. La gente tiene que saber cómo tiene que responder a eso. ¿Y esto cómo me sirve a mí? ¿Esto de qué manera me ayuda? ¿De acuerdo? Pues la aplicación es que, por tanto, sois culpables de asesinar al Mesías. Toda esta argumentación es para demostraros que vosotros sois culpables de haber asesinado al Mesías. ¿Y qué es lo que produce eso? Se compungieron de corazón. ¿De acuerdo? Es verdad, tú nos has pillado, nos has demostrado nuestro error. Se compungieron de corazón. Y entonces la motivación, él lo dice, bueno, pues arrepentíos y convertíos porque el Señor os va a perdonar. No solamente os va a perdonar, sino que también os va a dar el don del Espíritu Santo. Bien, vale, pues hasta aquí la parte homilética. De verdad, si vas a comunicar algo, sea cual sea el entorno, si vas a hablar a los jóvenes y te piden un día, oye, que tengo que hablar de adolescentes, dedica un tiempo. ¿Cuál va a ser tu introducción? ¿De qué manera vas a captar la atención? ¿De acuerdo? ¿Cómo les vas a llevar al texto bíblico que quieres predicar? Una vez que le llevas al texto bíblico, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Demuéstralo, desarróllalo a través de evidencias, de principios, de verdades, ¿me entendéis? Son palabras claves que nos ayudan a ir desarrollando los puntos del mensaje teniendo cierta coherencia. ¿O no? Muchas veces estamos desarrollando diferentes cosas, pero no hay coherencia. O sea, divagamos, nos perdemos. No. Estamos hablando de evidencias, no estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, los puntos tienen que responder a evidencia. Si estoy hablando del amor entre los cristianos, pues tengo que hablar del amor entre los cristianos. ¿Me entendéis? No puedo hablar... Esa es la palabra clave y tengo que responder en el cuerpo del mensaje a esa palabra clave. Y finalmente concluye el mensaje, esto es lo que hemos visto, de esta manera podemos responder y ánimo que puedes hacerlo. Motivar, no dejar a la gente con el golpe de gracia, sino decir, adelante, ¿de acuerdo? Pedro podía haberse quedado ahí, pero no, él dice, mira, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. O sea, venga, vamos que podemos hacer eso. Muy bien, bueno, pues todo esto es una clase de seminario de mucho tiempo, pero bueno, he intentado utilizar este ejemplo para que nos ayude un poco a la hora de tenemos que hablar en público, a organizar un poco cómo podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver ya el contenido de la predicación de Pedro. La predicación de Pedro por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sería una predicación con el poder y por el poder del Espíritu Santo? ¿De acuerdo? ¿Y cómo deberíamos nosotros predicar, los cristianos? ¿Y de qué manera lo enfocamos? ¿Cómo lo hacemos? Pedro nos da aquí la solución. Mira, la primera cosa que vemos aquí es que la predicación por el poder del Espíritu Santo tiene que ser bibliocéntrica, tiene que ser bíblica, Mira, Pedro no usa su experiencia personal. Sí, yo es que estaba aquí buscando al Señor y de pronto ha venido el Espíritu Santo y he sentido. No. Él no habla de su experiencia. La predicación en el poder del Espíritu Santo tiene que ser bíblica. Estamos llamados a predicar la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado y que quiere usar para iluminar y para convencer a la gente que va a estar expuesta a esa palabra. ¿De acuerdo? Entonces, utiliza el texto de Joel para demostrar, algunos textos del Antiguo Testamento, para demostrar que la Biblia, a través de lo que había dicho David,
da testimonio de esto. Así que es importante que estemos predicando la Biblia. ¿Me entendéis lo que digo? ¿No? Aquí no estamos para dar discursos filosóficos, principios de desarrollo personal, ¿me entendéis? Ese tipo de cosas. Estamos aquí para predicar la Biblia, porque es el mensaje que Dios usa a través del Espíritu Santo para causar impacto en la vida de las personas. Por lo tanto, el centro de la predicación tiene que ser bíblico. El centro de la predicación no pueden ser tus historias personales. 4 o 5 chistes que tienes muy graciosos. ¿Me entendéis? No puede ser eso. O una ilustración que te lleva media hora. El centro de la predicación tiene que ser exponer la palabra de Dios. Luego tienes una ilustración, tienes alguna cosa, pero eso es secundario. Para que Dios utilice la predicación en el poder del Espíritu Santo, tenemos que estar predicando la Biblia. Ahora, que una predicación sea bíblica no quiere decir que esté llena de versículos que nos llevan por todo el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento y por los libros apócrifos. Mucha gente dice, bueno, como estamos llamados a predicar la Biblia, pues venga, vamos a ir a Génesis, después vamos a ir a Deuteronomio, después vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ver el libro de los Hechos. Dios, madre mía, esto es un collar de perlas, pero no hay una idea central, no hay un nexo, no hay, ¿me entendéis? No hay unidad. Que sea una predicación bíblica no quiere decir que tengas que leer en la predicación 20 textos porque vas a perder a la gente. Entonces, cíñete al texto que toca y desarróllalo de una manera expositiva. No te vayas ahí, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí. El mensaje de Pedro. Estamos en el mensaje de Pedro, no estamos en otra cosa. Estamos en eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, utiliza el texto que tú pienses que es el texto sobre el que te basas, pero no lleves a la gente al auditorio por 20 textos porque al final la gente dirá, uy, sabe mucho de la Biblia, pero ¿de qué está hablando? ¿Entendéis lo que digo? No se trata de eso, se trata de centrarnos en ¿Qué es lo que hizo Pedro? Podía haber predicado el Antiguo Testamento, de los Proverbios, de los Salmos, de todo, pero se ciñó a los textos que apoyaban esas evidencias que él quería demostrar, ¿de acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, la predicación por el poder del Espíritu Santo tiene que ser cristocéntrica, o sea, está centrada en la palabra de Dios, pero tiene que también estar centrada en la persona de Cristo. Pedro está hablando todo el tiempo no de David, sino de Cristo, ¿o no? Utiliza a David para señalar a Cristo. Cristo debe ser el centro de todo mensaje. Señalar a lo que ha hecho Cristo por nosotros. No es solo dar testimonio de la Biblia lo que hace, sino que la Biblia da testimonio de Jesús. Y lo que dice él, lo que hace Pedro aquí es demostrar cómo el libro de los Salmos, ¿de acuerdo? Y cómo el propio David da testimonio de la resurrección de Jesús, porque David todavía está enterrado en un sitio, pero no hablaba de él, hablaba del Mesías, que resucitaría, ¿de acuerdo? Así que señalar a Jesús. Así que cuando dice hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Por lo tanto, la predicación en el poder del Espíritu Santo tiene que ser bíblica, ¿de acuerdo? Y tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser centrada en la persona de Jesús. Jesús ya lo había dicho, cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Lo que hace el Espíritu Santo cuando viene es presentarnos a Cristo. Dar testimonio de la persona de Jesús. Y Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Por lo tanto, la predicación no puede ser una exposición como he dicho, de valores de autoayuda, de consejo, una serie de consejos de cómo tenemos que vivir, sino se trata de una persona que nos cambia la manera en que vivimos. De una persona que nos cambia la manera que vivimos. Mira, el Evangelio, una frase, el Evangelio que predicamos son buenas noticias, no son buenos consejos. Pensad en eso. O sea, si son buenos consejos, lo que estamos haciendo es que la salvación depende de ti. Si son buenas noticias, lo que estamos diciendo es que Jesús ha hecho lo que tú no puedes hacer.
el Evangelio no son buenos consejos para cómo vivir una vida decente o una vida cristiana. El Evangelio son buenas noticias de lo que Cristo ha hecho por ti, no de lo que tú tienes que hacer por ti. Por lo tanto, tú no puedes hacer nada por ti. Esos son los consejos, ¿no? Pero mirar lo que Jesús hizo por ti. Así que es importante que Jesús sea el centro cuando se trata de una exposición cristiana, ¿de acuerdo? En la iglesia, adolescentes, a niños, como sea, que Jesús sea el centro. Pero también si estás hablando a otra persona acerca del Evangelio, de tu testimonio personal, cíñete a la persona de Jesús. La persona te va a preguntar, sí, pero ¿qué piensas del Papa? ¿Qué piensas de...? ¿Veis? Quiere desviarte la atención de la persona de Jesús. Tú cíñete. Bueno, de eso podemos hablar otro día. Yo quiero hablarte de Jesús. Tiene que ser cristocéntrica. De hecho, si no es cristocéntrica, esa predicación está todavía un poco incompleta. Dice Pablo, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo era una persona muy culta, conocedora de los poetas, de la filosofía de aquel tiempo. Cuando fue a Atenas, dicen los estudiosos, que Pablo quiso tener una presentación muy intelectual, muy filosófica. Y Pablo se dio cuenta de que las cosas no van por ahí. Llegó un momento que dijo, mira, no voy a perder el tiempo hablando de filosofía, no voy a perder el tiempo hablando de... ¿Me entendéis? Me propuse, aunque estaría capacitado para hablar en griego, en hebreo, en arameo, en todos los idiomas del mundo, pero me propuse centrarme a la persona de Jesús y a este crucificado. La predicación tiene que ser, como he dicho, también cristocéntrica. En tercer lugar, la predicación en el poder del Espíritu Santo debe ser confrontadora. Mira, nos encanta la predicación y los predicadores que nos dicen lo bien que lo estamos haciendo. O sea, eso nos encanta. Lo buenos que somos, ¿de acuerdo? Y ahora que estamos en la clase de formación bíblica, hablamos allá de los profetas del Antiguo Testamento, y hay verdaderos profetas y falsos profetas. Cuando leemos la profecía encontramos a verdaderos profetas y falsos profetas. La diferencia entre uno y otro es que los falsos profetas decían lo que la gente quería escuchar. O sea, hay un texto muy claro acerca del exilio en Babilonia, que Jeremías decía, hermano, vamos a tener que pasar 70 años en el exilio, por nuestra dureza de mollera, 70 años. Y se levantó un profeta que decía, no van a ser 70, son 2. ¿Quién pensáis vosotros que tenía más apoyo social? ¿El que dijo que son 70 años de exilio o el que estaba predicando por ahí que tenía 2 años, que era solamente 2? Pero fueron 70. O sea, lo que decía Jeremías era difícil, era duro. Pero los falsos profetas lo que quieren es halagar el corazón. O sea que todo está bien y todo está fantástico. Pero mirad, la predicación y el Evangelio tienen un punto de incomodidad, de confrontación. No se trata de incomodar a la gente, ¿me entendéis? No se trata de eso. Pero, mirad, la primera palabra que dijo Jesús al auditorio cuando Él predicó por primera vez es arrepentíos. O sea, si tú escuchas a alguien ahí en la calle que dice arrepentíos, ya dices, eso no es políticamente correcto, decirle a la sociedad que tiene que arrepentirse. ¿De acuerdo? Entonces, hay un punto de confrontación. ¿Qué le dice a la mujer que es sorprendida en adulterio? Yo tampoco te condeno. Ah, genial. Pero le dice, pero no pequen más. ¿De acuerdo? Aquel rico que dice que todo lo estaba guardando y que todo estaba bien, dice, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Uf, madre mía. ¿De acuerdo? Así que la mujer samaritana, anda, ve, llama a tu marido. Dice, no tengo marido. Bueno, claro, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús lo sabe todo, ¿eh? Es un punto de confrontación. Si no hay confrontación, no necesitas al Señor, no necesitas el Evangelio.
Si no hay pecado, no necesitas que nadie te lo perdone. ¿Entendés? Entonces hay un punto ahí de que la palabra es, como dice Hebreos, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la predicación de Pedro no era para quedar bien con la gente. Les confrontó y les dijo, vosotros sois asesinos. Vosotros habéis crucificado al Mesías de Dios. Dice Pablo también en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, perfectamente preparado para toda buena obra. A veces cuando enseñamos, pero a veces también cuando enseñamos tenemos que corregir. Es lo que hace un padre con un hijo, ¿no? No siempre estamos corrigiendo, pero hay veces que toca corregir, si es que vamos a ver cambios. Tiene que haber un punto de confrontación. Eso no está bien. Eso no ha estado bien, ¿me entendéis? Y eso es lo que hace Pedro. Si nosotros decimos a la gente y a nuestros hijos lo que quieren oír, no estamos siendo fieles a lo que Dios nos pide que digamos. El Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y él dice de manera literal, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Así que es como si Pedro les diera como un golpe bajo ahí para que ellos fueran conscientes de las consecuencias de lo que estaban haciendo. Así que quiero que os paréis. Estoy argumentando acerca de la persona del Mesías, pero quiero que penséis que sois responsables por eso que pasó. Y dice el texto que cuando Pedro les confronta, les hace mover un poco así incómodamente de la silla, ¿de acuerdo? Como que les mete un poquillo el dedo en el ojo, así dice que ellos se dieron cuenta de que ciertamente así había sido. Se compungieron de corazón. Eso lo veremos la semana que viene, ¿no? Pero la predicación en el poder del Espíritu Santo lo que pretende es que cambiemos, que nos volvamos al Señor, que hagamos lo correcto. Y eso a veces puede ser difícil de escuchar. Pero si vamos a ser profetas verdaderos, no vamos a hablar políticamente correcto y decir aquello que la gente quiere oír, sino vamos a ser fieles a lo que Dios dice que tenemos que decir, aunque a veces suponga, y siempre será para nuestro bien, ¿no es verdad? Cuando un padre tiene que corregir a su hijo, eso es más difícil que enseñar, ¿no? Pero cuando tiene que corregir a un hijo es difícil, pero al final será para nuestro bien. Bien, pues la predicación debe tener ese punto. No puede ser que la gente llegue domingo tras domingo y escuche 2000 sermones a lo largo de su vida en la iglesia y sigan como están. A veces puede ser por culpa del predicador, pero también a veces puede ser desobediencia. O sea, estamos escuchando una cosa y no queremos obedecer, simplemente no queremos hacer caso. Pero la intención de la proclamación del Evangelio es que llegue ese punto de que nos mueva un poquito de la silla, ¿de acuerdo?, para que podamos seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y también la predicación en el poder del Espíritu Santo debe ser persuasiva. Debe ser persuasiva. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Veis? Esta es una predicación en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque produce una persuasión y una respuesta en el auditorio. Hasta el punto que la gente dice, algo tenemos que hacer. ¿Qué haremos? Muchas veces escuchamos la predicación como si fuéramos el jurado de Tú sí que vale. A mí me ha pasado, ¿eh? El jurado de Tú sí que vale. Está ahí hoy el pastor, mañana viene otra persona, ¿no? Alguien, y estamos, vamos a ver, bueno, y ahora peor, ¿eh? Ahora peor, porque ahora que os he dicho, que tiene que tener una oración capturadora, que tiene que tener una idea central, que tiene que desarrollar los puntos de acuerdo a la idea central, que tiene que tener una conclusión, que sea práctica, que sea... Madre mía, ¿quién habla aquí? Mira, eso es aprenderlo, luego sale de manera natural, eso, luego vas al texto y ya, con la segunda lectura ya tienes la idea central, ¿entendéis? ¿De acuerdo? Etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir es que estamos no
no con la actitud de, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí hoy tú con lo que está diciendo el pastor? Estamos viendo a ver si hoy pues me gusta, no me gusta, me ha gustado, no me ha gustado, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Cada predicación es Dios hablándote a ti y debería tener una respuesta a lo que tú estás escuchando. Y no estamos con la mentalidad a ver si está bien estructurado, si tiene introducción, si tiene conclusión, si los puntos responden a la idea central, ni nada de eso. Vamos a ver qué es lo que me está queriendo decir el Señor a mí, ¿no? Y nos movemos en el mundo de las ideas, en el mundo de las opiniones, no en el mundo de, Señor, ¿qué me quieres decir a mí en esta mañana? Toda predicación se dirige a ti. Se dirige a ti que estás ahí sentado, no al que está al lado. Que eso es otro ejercicio que hacemos. O sea, difícilmente, muchas veces nos vemos a nosotros como... A veces decimos, es verdad, ¿qué importancia es de congregarse? Es que hay gente que no se congrega y tal. Y que le cuesta mucho venir a la iglesia. Pero la persona que está diciendo eso, él no está viniendo a la iglesia y dice, bueno, pero ¿cómo es? Le está costando. Es que tú no te ves que ese eres tú. No, nunca soy yo. Siempre se trata del otro que tengo al lado. ¿Me entendéis? Siempre estamos pensando en lo bueno que sería esto para otro, ¿no? Pero no para nosotros. Por lo tanto, esta es la idea, que sea práctica para ti, que tú puedas hacer algo. Esa es la predicación, llevar a la gente de un sitio donde está y llevarla a un sitio donde Dios quiere que esté. Moverla de una situación a otra y para eso hay que hacer algo, ¿de acuerdo? Así que tenemos que enfocar bien lo que queremos que la gente haga, ¿de acuerdo? Porque muchas veces sale uno y dice, es que no sé yo, a la luz de esto, por eso en Parque queremos que la predicación sea muy práctica, que sea útil para todo el mundo, que alguien pueda decir, mira, esto es lo que mira, si os ayuda esto a la hora de hablar en público la próxima vez, lleváis vuestra introducción, vuestro desarrollo, vuestra conclusión, mira, ya me entendéis lo que quiero decir. O cuando vamos a presentar el Evangelio a alguien que tiene una idea de nosotros, que estamos locos, pues vamos a ver cómo llevo yo a la gente de esa idea de que estoy borracho, la llevo a presentar a Jesús, ¿me entendéis lo que digo? Tenemos que hacer ese esfuerzo con los niños, tenemos que enseñarles qué es realmente lo que queremos que ellos crean, con los adolescentes, qué es lo que queremos realmente que ellos piensen y que ellos hagan, ¿me entendéis? No solamente lanzar un discurso muy bonito, sino a dónde queremos que vayan. Muy bien. Y la otra parte de los que están escuchando es obedecer. Muchas veces no se trata de comunicar, sino que se trata de que se responda a lo que se está comunicando. Así que la predicación en el poder del Espíritu Santo va a ser así, tiene que ser práctica, no solamente que toque la mente, sino que toque el corazón y que lleve a la persona a preguntarse, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Qué puedo hacer a la luz de esto, no? Bien, pues, ¿qué vas a hacer después de una predicación donde habla del arrepentimiento y de la fe? ¿Te vas a arrepentir? Si no conoces al Señor y estás escuchando que la importancia del arrepentimiento y de la fe, el predicador lo ha dicho, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir? Ellos, 3.000, se arrepintieron. ¿Entendéis? Hay que dar pasos en ese sentido. O sea, si no eres cristiano, lo que Dios te pide es que te arrepientas para recibir el don del Espíritu Santo. Esa es su promesa. Pero ya la predicación se ha dado. ¿Te vas a arrepentir? Muy bien. ¿Qué vas a hacer después de escuchar una predicación sobre el servicio? ¿Te vas a levantar y te vas a ir como si no hubieras escuchado nada o vas a decidir, a partir de hoy, voy a coger la toalla, me voy a involucrar en un ministerio y voy a servir? Porque si no, te entra por aquí y te sale por allí. ¿Qué vas a hacer después de escuchar una predicación sobre ofrendar y sostener la obra de Dios? Hay mucha gente que está comprometida, pero otra gente no. Y lo han escuchado desde que están en la iglesia. Pero todavía, oye, no ha llegado el punto, el momento de que uno diga, ya está. Hasta aquí. Lo voy a hacer, ya lo sé, lo voy a hacer. Lo que marca la diferencia no es saberlo, sino es hacerlo. ¿Pero qué vas a hacer si se habla de eso? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir sin obedecer en este área de la vida, de la mayordomía? ¿Qué vas a hacer después de escuchar una predicación sobre la importancia de congregarse? ¿Te vas a congregar? ¿Me entiendes?
o vas a seguir escuchando otro sermón más sobre ya el 2555 de mi historia evangélica. ¿Qué vas a hacer después de escuchar una predicación sobre la oración? La importancia de reunirnos como iglesia para orar. ¿Vas a venir en la próxima reunión de oración o no vas a tener tiempo? ¿Veis? Aquí ya, ¿veis? Ya estamos un poco, ¿no? Pues eso. Es eso. ¿Qué vas a hacer ante lo que Dios te está diciendo que debes hacer como hijo suyo? ¿De acuerdo? Así que seguiremos como estamos. Así que yo te ayudo, por favor, a que identifiques algo que sabes que tienes que hacer y que no lo estás haciendo y que lo hagas. Vas a descubrir, de verdad, el cielo se abre no con el conocimiento, sino con la obediencia. Cuando tú obedeces, se produce el verdadero cambio en toda tu vida. Así que la predicación verdadera del Espíritu Santo debe ser cristocéntrica, bibliocéntrica, debe ser persuasiva, debe ser práctica y está diseñada por Dios para que el Espíritu Santo pueda llegar en tu corazón, ¿de acuerdo? Y puedas terminar diciendo, ¿qué voy a hacer yo ante lo que en esta mañana se me acaba de decir? Y bueno, si esto os puede servir, si esto os puede animar a pensar a la hora de comunicar en cualquier ámbito, pues estoy dispuesto a ayudaros con esto, ¿de acuerdo? Pero eso que he colgado ahí puede ser de ayuda para tener una estructura, ser concreto, ir al grano, llevar a la gente por el sitio donde tú quieres que vayan hasta el final, que hagan algo al respecto. Y siempre también que sepas que ya sea que estés haciendo una presentación en la universidad, en el instituto, en el vecindario, siempre cuentas con el poder del Espíritu Santo. ¿A que sí? Acude a ese hecho también, en medio de cuando se te seca la boca, cuando el corazón te palpita, ¿de acuerdo? Cuando estás sumamente nervioso, que sepas que el Señor está contigo. Por eso le dice el Señor, no os preocupéis de lo que vais a decir cuando os arresten. Yo pondré palabras, ¿de acuerdo? Pues amén. Señor, te damos gracias por la predicación que vemos aquí, por todo lo que enseña. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Cada uno, seguro que, Señor, tú pones el dedo en la llaga de cada uno, pero queremos ser, Señor, un tipo de cristiano de iglesia que hace aquello que está escuchando, que pone en práctica aquello que tú, a través del predicador, estás transmitiendo, Señor. Y ayúdanos también a seguir mejorando, trabajando y comunicando esta verdad tan preciosa que es el Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie para esta última.